Cordial saludo, compañeros. En este corto video va la orientación del proceso de el desarrollo de alistamiento del día E. Si ustedes pudieron estar en la reunión que hizo el ministerio al respecto, entonces habrán visto que esto lo compone en tres fases. Y la primera fase de alistamiento es sencillamente hacer una reflexión interna de cada área para poder proyectar elementos fundamentales, elementos que dentro del CIE pues marcan el proceso dentro de lo que es la evaluación del estudiante. Dentro de los anexos que en algún momento fueron compartidos para el día E 2020, el primero de ellos es un archivo Excel que está compuesto por 4 pestañas que ya pues tienen información entre esta primera, tercera y cuarta pestaña, información de la que ya se cuenta en cuanto al proceso que han adelantado en las semanas de desarrollo institucional y en lo que concierne también el proceso de resultados consolidados del año académico escolar 2020, y que es una información cuantitativa de relación de porcentajes que la plataforma de Webcolegios ya la ofrece. Entonces sería innecesario tener que trabajar en estas pestañas. Entonces el trabajo como tal va a estar centrado únicamente en lo que es determinar para cada área de asignatura los niveles de desempeño y de igual manera lo que tiene que ver con los criterios de evaluación. Entonces, primera característica, este archivo Excel, para que vayan aclarando, no se va a trabajar. En lugar de ello, se va a trabajar un archivo en Word que extrae esa pestaña de una manera concreta y fácil. En la identificación de área de asignatura, pues va al área en cuestión. Sin embargo, tenemos unas áreas que las conforman algunas asignaturas. Hay unos casos particulares por la forma como están articuladas en cuanto a sus componentes. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, matemáticas, que junto con lo que es el concepto del proceso de matemáticas, geometría y en algunos casos de estadística, estas pueden ser integradas para el análisis de lo que se pretende hacer. Los docentes que, si en algunos casos es un solo docente, no hay problema, pero si hay dos docentes que están distribuidos en los grupos, entonces el número de docentes y se hace para el grado en total. No hay que definir los grupos, solamente el grado, porque se asume que esto es para el grado. Entonces lo primero que vamos a hacer es el nivel de desempeño. Recordemos que en la escala del nivel de desempeño tenemos esa escala de 4 niveles de desempeño, y ustedes lo que van a indicar es, finalizado el año escolar, en la asignatura y grado que ustedes están definiendo, cuál es la descripción para indicar que un estudiante se encuentra, culminado el año escolar, en un desempeño superior o alto o básico o bajo. Esto desde la parte cualitativa, pues dándole énfasis al tema de la evaluación formativa. Pero para llegar aquí a este nivel de desempeño, el estudiante tuvo que haber pasado un recorrido por cada uno de los periodos. Y en esos periodos pues hubo una serie de actividades de aprendizaje, pues principalmente en el proceso de trabajo en casa lo tenemos es con base a las guías de aprendizaje, y allí hay unas actividades muy concretas en cada uno de los momentos que el estudiante va evidenciando lo que va aprendiendo, por así llamarlo. Entonces, para esto yo voy a definir en cada periodo unos criterios. Aquí en el formato hay espacio para 8 criterios. Aclaración, no significa que deban hacer 8 criterios para el primer periodo, ni 8 para el segundo, ni 8 para el tercero. Hay un límite aquí de 8. Si usted como docente considera que con 5 criterios es suficiente en el proceso, con 6, con 7, con 4, claro, pues hay como un valor medio, tampoco para definir que tan solo con 1, 2 o 3 criterios ya voy a hacer todo el proceso, porque eso cierra mucho la brecha en lo que yo puedo llegar a observar dentro del proceso de las actividades. Entonces tienen aquí un 8, pero no significa que tengan que manejar 8. Tal vez las asignaturas que son un poquito más complejas por las actividades y obviamente las competencias que van a trabajar, de pronto van a requerir más criterios que otros. Hasta ahora ustedes tienen una planeación de lo que es el primer periodo y muy seguramente un hilo conductor para el segundo. Pero yo sé que en ese proceso, aunque ustedes han priorizado aprendizajes en este proceso de flexibilización curricular, probablemente lo que es tercer y cuarto periodo requieran en algún momento tener algún ajuste. Sin embargo, ustedes aquí pueden plantear algunos de estos criterios que se van a considerar. Claro está, esto no es una camisa de fuerza una vez llegado el periodo, porque el docente va articulando el proceso, lo va mejorando, lo va revisando y lo va mejorando.
Sin embargo, es fundamental que una vez iniciado el periodo, yo tengo que darle al estudiante cuáles son los criterios que yo voy a considerar. Y eso lo podemos llamar también dentro del proceso de las orientaciones, cuando ustedes le están dando unas características propias de cómo deben hacer los muchachos entrega o tener en cuenta para las entregas de las evidencias de los aprendizajes y cómo es que se va a evidenciar que están aprendiendo lo que uno espera en ese proceso de las competencias entregadas. Esto entonces lo hace cada una de las docentes. Para el caso de las áreas, las asignaturas, por ejemplo, como inglés, como física, como química, que aunque pertenecen a un área, tienen unas particularidades propias en su estructura, el nivel de desempeño, y obviamente en estos criterios. Entonces la recomendación es que las hagan de manera independiente, porque cuando estén redactando estos criterios, esta cantidad no va a ser suficiente. Entonces, para hacer el mismo proceso es mejor hacerlo independiente, porque esto va a aumentar y va a resultar algo muy engorroso en la interpretación de los criterios. También se les va a compartir entonces este documento de PowerPoint para que ustedes puedan tener esto como una base conceptual en lo que consiste un nivel de desempeño. Aquí hay una breve explicación de los nuevos niveles de desempeño. Recuerden que lo que deben hacer es una descripción para dar la asignatura una vez finalizado el año escolar. O sea, no estamos haciendo niveles de desempeño por periodo, sino esto se minimiza haciendo un conjunto global una vez finalizado el año escolar, teniendo en cuenta que los criterios van por periodo. Esos criterios de evaluación, aquí van a encontrar pues una definición para tenerlos en cuenta. Parte de esta es de un documento del Ministerio de Educación, que eso habla sobre el fortalecimiento del CIE, y aquí pues se establecen unas recomendaciones para poder redactar dichos criterios. No les voy a dejar este proceso engorroso para que tenga una estructura y no se vuelva esto muy cerrado, sino que ustedes tengan una libertad en su redacción. Sin embargo, una recomendación, aquí en un ejemplo gráfico de cómo pueden formularlo. Aquí van a encontrar un ejemplo. Ustedes en sus propias actividades piensan ese resultado de aprendizaje de acuerdo a la actividad, entonces hacen una redacción al proceso. Imaginen esa situación, cómo es que el estudiante lo va a realizar en la metodología y recursos. En este ejemplo pues es un ensayo crítico. Define los aspectos que usted va a considerar para el proceso del trabajo. Allí pues usted va a determinar cuáles son esos elementos básicos del criterio que usted va a tener en cuenta, si la puntualidad, la argumentación, la completitud, etcétera. Y de esa manera usted ya puede tener una descripción del desempeño. Va usted a articular de acuerdo a lo que el estudiante está demostrando como evidencia, si lo está cumpliendo o no, y en ese resultado final de todos los criterios, en qué nivel se va a encontrar el estudiante. Aquí también están agregados unos ejemplos, no son camisa de fuerza ni están explicados para ningún grado específico, pero algunos ejemplos para que ustedes de pronto tengan como una base de en qué consiste esa redacción de criterios. Aquí está para algunas áreas, no se dice el grado, pero ustedes pueden tener algunos ejemplos que pueden servirle como base para que se den cuenta que dichos criterios no son más sino elementos de redacción con base a las actividades que ustedes están concretando en el proceso. ¿Sí? Son muchas actividades en una guía, pero ustedes tienen a modo global un objetivo de aprendizaje que van determinando de acuerdo a los saberes, ya sea en el saber, en el hacer o en el ser. O no significa que todos los tres, pero sí en ese proceso. Y una última posición allí donde está elementos a tener en cuenta, que estos deben ser por periodo. Les indicaba en qué sentido pueden más o menos modificarse entre tercer y cuarto periodo. Pueden tomar los que se encuentran ya en el plan de área, pero simplemente recuerden que estos deben estar ajustados para el proceso de trabajo en casa, y no son todos los criterios que ustedes ya tienen previstos allí. Van a encontrar que algunos criterios no los van a necesitar, pues porque no son parte de elementos de la priorización de aprendizajes. Pueden estar articulados dentro de los ajustes transitorios. Hay una definición de cómo se consideran los criterios de participación, originalidad, argumentación, completitud, puntualidad y convivencia en el proceso del estudiante para el trabajo en casa. Les indico de nuevo que son 8 los espacios para hacer 8 criterios, pero no significa que tengan que hacer 8, se puede hacer menos, y si el llegado caso requiere más, pues agrega los espacios. Y recordándoles la integración del formato para el caso de matemáticas, geometría y estadística, hacen un solo formato; para el caso de lengua castellana y LOC hacen un solo formato; y para el caso de ciencias naturales y PRAE un solo formato. Ya el resto de asignaturas tales como física, química, inglés, o las áreas como ética, religión, educación física, las especialidades,
ya elaboran un formato individual para el desarrollo que está previsto. Compañeros, entonces espero que con esa orientación básica ustedes puedan tener ese derrotero de niveles de desempeño que, aunque ustedes ya los tienen en el plan de área, aquí ustedes lo que van a hacer es un financiamiento articulado con las actividades y que les va a permitir de cierta forma ustedes tener un elemento muy concreto para difundirle a los estudiantes y tener muy claro ellos desde qué aspectos que van a ser evaluados, qué es lo que le van a considerar, y de esa forma cuando estén entregando el proceso de evaluación y ese resultado sumativo genere un desempeño del estudiante, el estudiante tenga muy claro por qué obtuvo ese nivel de desempeño, llámese superior, alto o básico, o en el caso justificable el de bajo, porque sencillamente no está cumpliendo con los criterios estipulados, o por lo menos con la mayoría de los criterios, porque el estudiante puede estar cumpliendo uno o dos criterios, pero no todos allí en relación al porcentaje que usted ha determinado para el periodo según el área. Bueno, compañeros, espero que esta información pues haya sido de utilidad para el desarrollo del formato previsto. Gracias.